hermanos, que el Señor les bendiga. Les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo número 20. Hechos, capítulo número 20, versículos 17 en adelante. Vamos a estar dándole lectura a unos versículos. Hechos, capítulo 20, versículo del 17 hasta el 28. ¿Lo tenemos? Dice así: Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de la conspiración de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en su casa, o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que en la ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesucristo, la tarea de contener a todos, de traerles a todos las buenas noticias acerca de la maravillosa gracia del Señor. Y ahora que si ninguno de ustedes, a quienes les he predicado del reino, volviera a verme, declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. En esta hora, Señor, te damos gracias por tu grande amor y por tu grande misericordia. En esta hora, Padre, te pedimos de una manera muy especial que hables a nuestra vida a través de este mensaje. Te pedimos de una manera muy especial que bendiga la vida de cada uno de los hermanos que se encuentran en este lugar. Y también de igual manera aquellos que nos pueden estar viendo a través de esta transmisión a través de Facebook, Señor. Te pedimos que bendiga nuestra vida, Señor, y que nos sigas sosteniendo con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? He titulado este mensaje "Ser imitadores de mí". Yo creo que antes de probablemente llegar a hacerle la pregunta a alguien más, me gustaría enfatizar un poquito y dirigir esta pregunta y esta pregunta de reflexión para nuestra vida a ustedes que son padres primero, y decirles y preguntarles: ustedes que tienen hijos, ¿se atreverían a decirle a sus hijos que fueran igual que ustedes? ¿Se atreverían a de cierta manera poder tener ese valor, esa gallardía y esa certeza de quiénes son ustedes? Porque los que vienen detrás de ustedes, que son sus hijos, fueran igual que son ustedes. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando hablamos acerca de imitar a alguien, de tener el deseo que tiene alguien más por ser igual que otra persona, yo creo que antes de llegar a plantearnos y tener ese deseo de decir: yo quiero ser como Carlos, yo quiero ser como Jorge, yo quiero ser como el hermano Nico, tendría que replantearme la pregunta antes de tener ese deseo y decir: yo quiero ser como ellos. Es decir, ¿verdaderamente quiero ser como ellos?
Porque si bien es cierto, todos en nuestra vida hemos cometido muchísimos errores, y esos errores nos han llevado a estar donde hoy estamos, nos han llevado a aprender, nos han llevado a madurar, nos han hecho entender que donde estamos y hacia dónde vamos es por la mera gracia del Señor Jesucristo. Si bien es cierto, a mí algo que me causa mucho asombro de la vida de Pablo es que él tuvo el valor de pararse y predicar delante de estas iglesias y decir: sean imitadores de mí. Y en estos versículos que acabamos de leer, y en lo que quiero enfatizar un poquito, es acerca del ministerio de Pablo. Él fue un imitador de Cristo. ¿Por qué? Por su privilegio de servir al Señor, y esto lo vemos en el versículo número 19, que dice de la siguiente manera: he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. El hecho de seguir y servir al Señor no es nada fácil. El hecho de estar en donde estamos nos ha costado muchísimo. La gente que probablemente no ha abierto su corazón al Señor, no ha entregado por completo su vida y ha dejado su vida atrás para poder tener esa vida en santidad que el Señor quiere, que nosotros hemos tomado esa decisión, esa difícil decisión. Nosotros sabemos que el seguir a Cristo es difícil. Nosotros sabemos que el seguir los pasos del Señor no han sido nada fáciles. Han sido caídas y nos hemos levantado. Han sido fracasos y el Señor nos ha reivindicado. Han sido haber cometido errores, pero el Señor nos ha perdonado. Y no ha sido fácil. Ha sido complicado, y dice Pablo, ese gran privilegio que el Señor le dio de servir, le dice: he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. Él no se sentía por todos sus estudios más preparado que lo tenía y que podía hacerlo, pero en ninguno. Él se decía a sí mismo el más pequeño de todos. Él incluso llegó a expresar de sí mismo: del pecador del cual yo soy el primero de todos. Él tenía el conocimiento de poder haber dicho: yo sé más que ustedes y ustedes me escuchan, porque aquí el que sabe y el que ha tenido la preparación soy yo. El que ha ido a la mejor escuela, el que ha tenido los mejores maestros soy yo, y ustedes no me van a venir a enseñar a mí. Sin embargo, Pablo reconoce con esta expresión en el verso 19, primero, que había sido llamado a servir al Señor, y dice: este trabajo que he hecho, lo he hecho con mucha humildad. Y lo he hecho con lágrimas, porque en aquel momento en el que el Señor lo llama, él entiende que el que lo estaba llamando no era el hombre, sino era nuestro Señor Jesucristo. Segundo, en este mismo versículo recalcar la humildad de Pablo. Tercero, su mensaje de arrepentimiento y fe, del versículo 21 al versículo 27 nos habla de esto. Dice: yo he hablado delante de toda esta gente, en sus propias casas y en las sinagogas, les parezca o no, pero es algo que ellos tienen que necesitar, es algo que necesitan escuchar y que su alma necesita, les parezca o no, porque ellos tienen que entender que hay alguien que puede perdonar la vida de ellos, como la vida que perdonó nuestro Señor Jesucristo de nosotros. Cuando hablamos acerca de imitar a alguien, hermanos, tenemos idealizado tanto, puede ser a un artista, a un cantante, a un futbolista, a un escritor, a un predicador, a quien sea, y nos va a llamar mucho la atención que en ocasiones o vamos a imitar ciertas palabras, ademanes, actitudes, maneras de hablar, maneras tal vez de pararse o lo que sea. Pero realmente, hermanos, cuando hablamos acerca de ser imitadores de Cristo, esto va a costar. Y Pablo lo entendió, y le costó azotes, le costó tribulación, le costó estar encarcelado, le costó muchísimo. Y sin embargo, él, aún y con todo eso, más adelante en los versículos del 20 en adelante dice: el Espíritu Santo me lleva a aquel lugar y no sé lo que me... dice que está seguro que es cárcel y persecución lo que le espera. Y sin embargo, esto que el Espíritu le mostraba a Pablo
no hizo que él se retractara y que dijera, no voy hacia aquel lugar porque allá va a estar complicado, allá me van a encarcelar, me van a perseguir, va a haber tribulación. Y sin embargo, Pablo sabía que la fortaleza de su vida era aquella promesa que Jesús le dejó a todos nosotros, que era la fortaleza y la certeza de que su espíritu iba con él, de que Pablo no estaba solo. Número 4, su sufrimiento. En el versículo número 23 dice: solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me espera cárcel y sufrimiento. Mientras yo siga y mientras yo vaya y siga predicando del Señor en este lugar y mañana me mueva a otro lugar, lo que a mí me espera, me dice el Espíritu Santo, es cárcel y sufrimiento. Yo creo que aquí todos los que estamos presentes y probablemente los que nos puedan llegar a estar viendo, hemos pasado un sinfín de situaciones complicadas en nuestra vida. Y verdaderamente dice la palabra que los que son fuertes, los que estamos firmes y los que tenemos la certeza de quiénes somos en Cristo, somos los que estamos hoy aquí, somos los que hemos permanecido. Y en ocasiones lo he dicho, que muchos vienen y se acercan a una iglesia y se acercan al Señor buscando un milagro, buscando una necesidad que tiene su alma, y cuando el Señor contesta ese milagro por lo que la persona llegó a este lugar, o el Señor le contestó de su familia, de su trabajo, de su economía, de un problema familiar, cuando el Señor contesta, en muchas ocasiones la actitud de esas personas es darse la vuelta, salir por esa puerta y ya no acordarse más del Señor. Sin embargo, Pablo sabía que el servir al Señor iba a ser cárcel y sufrimiento y persecución, y él sabía que no la tenía nada fácil. Como usted y yo hasta el día de hoy hemos entendido que el seguir a Cristo no es nada fácil, es complicado, y lo hemos expresado también en repetidas ocasiones. Si fuera fácil el seguir a Cristo, las iglesias cristianas estarían llenas. Pero hoy en día hay muy poca gente que quiere tomar ese reto de decir, no importa lo que venga, yo voy a seguir al Señor. Incluso dentro de la misma iglesia hay hermanos que incluso dicen, no oro mucho porque si oro mucho, los problemas y las tentaciones y las dificultades van a venir a mi vida. Mejor ahí medio busco al Señor y así, para que no venga el problema a mi vida, para que no venga la tormenta, para que no venga la dificultad. Pero ¿saben una cosa? Que cuando vienen esos momentos a nuestra vida, nos hacen entender quiénes somos en Cristo. Pablo mismo dijo, nadie tenga más concepto de sí del que debe de tener. Nadie se crea ni más fuerte en el Señor, que crea que nunca va a caer, que crea que nunca va a fallar, que crea que nunca le va a dar la espalda al Señor, porque probablemente cuando eso pase, el hecho de regresar va a ser demasiado complicado. Tenemos nosotros que entender que el seguir a Cristo, como Pablo lo entendió, era sufrimiento. Y no ha sido nada fácil, pero déjeme decirle que si usted hoy está aquí y nos están escuchando en casa, es porque el Señor nos quiere dar a entender y quiere que entendamos en esta hora que esta es parte del proceso del sufrir. Porque hay quienes dicen, no sigo al Señor porque si sigo al Señor, si sigo a Dios, entonces eso se va a complicar más en mi vida y no quiero sufrir, y no quiero pasar por eso, y no quiero estar, y no quiero eso para mi vida. Pero sin duda alguna, cuando nosotros entendemos que el sufrimiento y que la dificultad y que la adversidad es parte del proceso, y es que quien nos va a definir quiénes somos en Cristo, nosotros vamos a poder permanecer firmes en el Señor. Lo quinto es la perseverancia. En el versículo número 24 dice, pero mi vida no vale nada para mí, a menos de que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia del Señor. La perseverancia de Pablo. No importa que yo vaya a aquella ciudad y me vaya a esperar persecución y cárcel, no importa que aquellos se levanten en contra de mí,
No importa que aquellos estén haciendo un complot para que me arresten. No importa que cuando vaya a aquella ciudad, aquellas personas y los líderes religiosos quieran encarcelarme para que yo deje de predicar al Señor, sino que Pablo persistió. Pablo supo perseverar, como lo hemos hecho hasta el día de hoy usted y yo. Sin duda alguna yo creo que todos teníamos y tenemos el deseo tal vez de regresar a lo que éramos hace unos meses atrás, de poder estar todos juntos, alabar al Señor, poder glorificar todos como lo habíamos hecho hasta hace 3 meses, casi 4 meses atrás. Pero sin duda alguna, al momento que dijeron pueden regresar, no va a ser como antes, pero van a regresar poco a poco, yo creo que hubo esa alegría en nuestro corazón. Sin embargo, nosotros supimos permanecer y perseverar en nuestro hogar y decir: Señor, un día vamos a regresar a tu casa. No importa lo que pueda venir a nuestra vida, el desaliento, la tristeza, la desesperación, la enfermedad, la escasez, los problemas en la familia, sino que supimos perseverar en el Señor y pudimos decir en nuestro hogar: hasta aquí tú nos has cuidado. Sabemos que ha sido difícil, sí. ¿Cuántos, a partir de que empezó toda esta situación en el mundo y en nuestro país y en nuestro estado, mi hermana me platicaba la primera vez que regresó después de casi 2 meses de no verla, que pudo venir a vernos? Ella estaba muy sorprendida porque dice, las primeras 3 semanas que todo se cerró en Piedra Negra, dice, el índice de suicidios aumentó. Dice, hubo en 3 semanas lo que llevaban desde enero hasta marzo contabilizados de suicidio, dice, en esas 3 semanas se triplicó. ¿Cuántos en este encierro han tenido esa desesperación, ese desaliento? Pero nosotros que hemos conocido al Señor, que sabemos que el servirle nos va a costar, en ese encierro nosotros supimos perseverar y decir: Señor, no importa lo que tengamos que pasar, vamos a permanecer fieles a ti. Dijo Pablo: yo voy a hacer lo que el Señor me ha pedido que haga, con mucha humildad y con muchas lágrimas. No importa, Señor, nosotros vamos a ser imitadores de ti, vamos a saber perseverar en ti, Señor. Lo sexto fue su consagración. En el mismo versículo 44 dice: no estimo, en otra versión dice que no estima su vida, sino que él va a hacer lo que el Señor le pidió hacer, que no tiene, dice, pero mi vida no vale nada para mí. El hecho de decir, no importa lo que yo tenga que padecer, Señor, yo voy a hacer el trabajo que tú me has pedido que yo haga. El trabajo de Pablo era complicado. El trabajo de Pablo no la tenía nada fácil, porque en aquel tiempo, ahora de ser perseguidor, ahora él era el que estaba siendo perseguido. Era aquel que estaba teniendo trabas para que predicara de aquel Jesucristo del cual él había tenido ese encuentro. Sin embargo, él decía, yo no tengo, su vida para él ya no tenía valor. Él decía, yo voy a seguir predicando. Y en pocas palabras está diciendo, no importa lo que yo tenga que padecer, porque mi vida yo la tengo en poco delante de ti, Señor. Cuando nosotros decimos, y vuelvo a la pregunta de un inicio, ustedes como padres, ¿quisieran que sus hijos fueran realmente imitadores de ustedes? Yo creo que muchos, y el pensamiento de muchos de ustedes como padres es que sus hijos quieren que sean mejor que ustedes, que logren todo lo que ustedes no han logrado, que vayan a lugares donde ustedes no han podido ir, que tengan todo lo que ellos, tal vez ustedes en algún momento de su vida padecieron. Sin embargo, Pablo tenía esa certeza de decir, yo soy imitador de Cristo. Y era complicado porque Pablo no decía estas palabras en su humanidad. Pablo sabía que quien estaba con él era su Espíritu Santo, y era el que le daba la certeza para poder pararse delante de aquella gente y decirle, ustedes tienen que ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Usted, si yo le dijera, pase a este lugar enfrente y diga estas palabras que las dijo Pablo, ¿usted las diría? Usted se pararía delante de la congregación y le dijera, a ver, congregación, a ver, gente que nos está viendo,
sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Usted tendría esa gallardía y esa valentía de poder decirnos y motivarnos a ser como usted, porque usted es verdaderamente un imitador del Señor. Yo creo que todos estamos muy por debajo de ese rango que estaba Pablo. Pero no porque estemos tal vez en ese rango o por debajo de Pablo, significa que nos vamos a desalentar y decir, ay, es que nunca voy a ser como Pablo. Es que nunca voy a llegar a ser como Cristo. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? Mejor ahí la dejo. Mejor sigo viviendo como estoy viviendo hasta el día de hoy. Sin embargo, eso en ocasiones nos puede llegar a traer este tipo de pensamientos en nuestra cabeza. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es que este tipo de pensamiento nos tiene que motivar a esforzarnos y a seguir luchando, a no decaer, a creer que su Espíritu Santo es el que nos va a dar la fuerza para que nosotros sigamos adelante, y que en algún momento tal vez no lo va a hacer en esta tierra, sino que probablemente pueda ser ya cuando estemos en su presencia podamos decir, valió la pena este esfuerzo. Tal vez no fui el mejor imitador de Cristo, pero valió la pena esforzarme por ser como Él. Cada lágrima y cada sufrimiento valió la pena. Lo séptimo de Pablo fue que fue fiel en el ministerio. En el versículo número 26 dice, declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. La fidelidad de Pablo de decir, yo voy a seguir permaneciendo fiel al Señor. Y no importa lo que probablemente puedan levantarse a decir en contra de mí, yo voy a seguir permaneciendo fiel. Porque él reconocía que hasta ese momento el que lo había llamado estaba con él. ¿Usted cree que el que un día lo salvó sigue estando con usted? ¿Usted cree que el Señor cuando lo salvó y ahí lo dejó y le dijo, siga su camino y camine, que le vaya como le vaya? El Señor cuando nos salvó, Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días y que nunca nos iba a dejar solos. Y Pablo entendía esto, que la fidelidad del Señor estaba con él y que no lo iba a dejar. Aún así vinieran persecuciones, vinieran cárceles, viniera lo que viniera, él reconocía que el Señor que lo había llamado en aquel desierto estaba con él, y que en ese momento tal vez nadie pudo presenciar eso, sino tal vez fue un encuentro muy íntimo y personal de Dios con Pablo, de Jesús con Pablo, pero eso no lo hacía dudar a Pablo. Y dijo en el versículo número 26, declaro hoy que ha sido fiel, que no estaba solo, que el Señor seguía estando con él. Y más adelante Pablo sigue declarando la fidelidad del Señor. ¿Usted sigue creyendo que el Señor es fiel para con su vida? Hasta el día de hoy nosotros podemos decir que hasta aquí Él ha sido fiel. Han pasado pruebas, sí, pero ha sido fiel. Hemos pasado tal vez persecución, sí, pero Él ha sido fiel. Hemos pasado escasez, sí, pero Él ha sido fiel. Hemos pasado incertidumbre, sí, pero Él ha sido fiel. Hemos pasado por enfermedad, sí, pero Él ha sido fiel. Y Él no nos ha dejado. Y prueba de ello es que hoy usted y yo estamos aquí y entendemos esa fidelidad en nuestra vida. Y entendemos que no estamos solos. Y que si el día de mañana el Señor nos permite abrir los ojos, Él sigue estando con nosotros y sigue siendo fiel. Y que si dentro de un mes seguimos aquí, el Señor sigue siendo fiel. Y que si dentro de 10 años seguimos aquí, el Señor sigue siendo fiel. Y nunca nos va a dejar. La preocupación por otros en el versículo número 28, cuando terminábamos leyendo. Entonces cuídense a sí mismos, cuiden al pueblo de Dios, aliéntense, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios.
su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Nuevamente Pablo reconociendo que quien estaba ahora obrando y trabajando en la iglesia era su Espíritu Santo. Pero había algo importante que tenían que hacer, y volvían a recalcar lo mismo que en ocasiones el libro de Hechos desde principio hasta fin nos habla acerca del Espíritu Santo, pero también nos hace énfasis mucho en la unidad y en la perseverancia como pueblo, que como pueblo estaba la iglesia del Señor en ese momento. Aliéntense, preocúpense unos por otros, porque ahí es donde está su espíritu. Ahí, aparte de que hemos sido comprados, dice, sobre quien el Espíritu Santo reposa y está designando a quienes iban a estar trabajando en ese momento en la iglesia. En esta hora yo quisiera que se pusieran de pie y quisiera que tomaran su Biblia en sus manos y nos fuéramos a la primera carta de Pablo a los Corintios. El ministerio de Pablo no fue sencillo. Sin embargo, el ministerio y el trabajo que hizo Pablo nos hace entender que realmente tenemos que ser imitadores del Señor. Tenemos que servir a Dios con esa pasión con la que lo hizo Pablo. Y sabe una cosa, Pablo no dijo estas palabras solo una vez. Encontré en 2 ocasiones donde Pablo menciona esto acerca de que tenemos que ser imitadores del Señor. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 11, versículo número 1. ¿Le podrían dar lectura fuerte? Corintios capítulo 11, versículo número 1. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora vámonos a Filipenses. Filipenses capítulo número 3. Versículo número 17. Filipenses capítulo 3, versículo número 17. ¿Le pueden dar lectura, por favor? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Fíjese, en esta versión me gusta la expresión que usa. Dice, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Verdaderamente el Señor nos invita. Ahora, estas palabras de verdad suenan un poco fuertes, porque yo creo que yo no tendría el valor de decirles a ustedes que fueran imitadores míos, porque sin duda alguna me falta muchísimo por aprender, me falta muchísimo por seguir aprendiendo del Señor, me falta muchísimo, si es que el Señor todavía no viene, nos falta muchísimo que el Señor quiere mostrarnos. Yo no tendría el valor ni la gallardía que tuvo Pablo para poderle decir a aquella gente que fueran imitadores de él. En esta versión dice, tomen mi vida como ejemplo, porque yo siento que mi vida puede ser que no sea ejemplo para muchos. Su vida de verdad, pudiéramos decir hoy en día que es ejemplo para alguien más. Sin embargo, cuando Pablo hablaba estas palabras, por más que para mí puedan escucharse fuertes y con una seguridad, él sabía quién era en Cristo. Él sabía que su Espíritu Santo estaba con él. Él sabía que verdaderamente todo lo que estaba haciendo estaba valiendo la pena. Y sabía en todo momento que el Señor estaba con él. Y él entendió que su ministerio en este lugar, en la tierra, era complicado y era difícil. Y sin embargo eso no hizo que Pablo se retractara y dijera, ya no voy a seguir más, sino que todos los días Pablo se alentaba y decía que él iba a seguir haciendo lo que el Señor le mandó que hiciera, seguir predicando y llevar la buena noticia, porque en los versículos que leímos decía Pablo que no importara que tal vez a aquellos no les gustara escuchar, pero ellos necesitaban escuchar las buenas nuevas de salvación. En esta hora
el Señor nos invita que nosotros verdaderamente todos los días nos esforcemos por ser unos verdaderos imitadores de Él. Tal vez yo no tenga la gallardía ni la valentía de poderles decir, imítenme a mí. Y tal vez usted también no lo tenga. Pero sin embargo, nosotros debemos de entender quiénes somos en el Señor. Y de que si tal vez mi vida no sea modelo para nadie, ni tampoco usted piense que su vida sea modelo para que alguien lo siga. Sin embargo, tenemos el mejor que tenemos que imitar, que es a nuestro Señor Jesucristo. A Él sí lo tenemos que imitar todos los días y tenemos que esforzarnos por ser verdaderos imitadores de Él, como lo dijo Pablo. Porque Él sabía que se esforzaba todos los días por imitar a Cristo. Y no importara lo que le costara, Él se esforzaba. En esta hora, yo le invito a que cierre un momento sus ojos y que le pidamos al Señor en esta hora que nos ayude todos los días a ser imitadores de Él. Que no importa lo que tengamos, tal vez en ocasiones que padecer, que no importe cuán difícil pueda llegar a ser que seamos imitadores de Él, porque déjeme decirle que va a valer la pena. Déjeme decirle que no va a ser en vano lo que usted haga. Cuando usted se esfuerce por imitar al Señor, por seguirle, por verdaderamente ser un reflejo al mundo de lo que Él quiere que nosotros seamos, va a valer la pena. Y nosotros sabemos que el hecho de seguir al Señor no ha sido nada fácil. Nos ha costado lágrimas, nos han costado tal vez desalientos, nos ha llegado a costar tal vez el momento de decir, ya no quiero seguir más. Pero ¿sabe qué es lo que nos ha hecho que hoy sigamos aquí? Su Espíritu Santo. Y en esta hora, a Él tenemos que clamar, que nos ayude a ser imitadores del Señor. Señor, en esta hora, Padre, gracias te damos por todo lo bueno que has sido con nosotros, por todo lo bueno que has sido con nuestras familias, Señor. Porque has sido bueno también, Señor, con aquella gente que nos rodea y que es cercana a nosotros. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy podemos reconocer que tú sigues siendo fiel.